Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a esta tercera parte de los tutoriales para aprender Blender. Vamos a entrar en lo que es una de las partes más importantes, que es la escultura, que viene muy de la mano con el modelado. Eso es bastante importante aprenderlo desde el principio para poder hacer cualquier tipo de modelado, sobre todo de personajes, porque los personajes conllevan bastante trabajo y se tiene que esculpir o tener un mayor control sobre los polígonos para crear un buen personaje y que se asemeje al estilo que queremos. Muy bien, para empezar tenemos que aprender sobre los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Nosotros al seleccionar un objeto tenemos varias formas de transformarlo, como vimos en videos anteriores. Pero hay un apartado que está abajo del apartado de transformación que se llama modificadores. Nosotros, como tenemos el objeto del cubo seleccionado, podemos añadir un modificador. En este caso tenemos todas estas opciones de modificador, tanto de normales, de físicas, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante en profundidad. Pero nosotros nos vamos a enfocar de momento en lo que es generar. Podemos generar modificadores de todos estos tipos que tienen distintas funciones y configuraciones. En este caso vamos a usar el mirror. Pero ojo aquí, el mirror funciona en base a dónde está ubicado el pivote del objeto. Vamos a hacer, antes de empezar, que el cubo esté a este extremo. Y vamos a cambiar su pivote que esté en el punto de origen del mundo. Para hacer esto, si recuerdan, nos vamos a la parte de Tool, nos vamos a afectar el origen y llevamos este pivote hacia el punto de origen, como pueden ver, hacia el centro, lo más aproximado posible. Y deseleccionamos esto para guardar ese cambio. Luego recién podemos crear lo que es el generador de mirror. Vamos a generar mirror y se nos crea un duplicado o un espejo del objeto que hemos seleccionado. En este caso se ha hecho sobre el eje X. Si nosotros queremos que se haga sobre el eje Y, le picamos aquí al eje y en este caso se haría sobre ese eje, siempre y cuando el pivote esté más hacia ese lado. También podemos hacer lo que es el eje Z, que sería hacia arriba, y también hay que modificar el pivote a esa misma distancia. Por ejemplo, podemos ir más a Tool, movemos el pivote de origen y lo guardamos. Y nuevamente nos vamos a la herramienta de Mirror y lo generamos en el eje Y. Como pueden ver, está ahí generado en 4 lados, porque hemos dicho que se genere sobre el eje X y sobre el eje Y. Ahora, si este pivote lo llevamos de igual manera hacia lo que es el eje Z, lo subimos y lo guardamos, podemos generar un duplicado en el eje Z. Y como pueden ver, va a tomar como centro el pivote principal del objeto que hemos definido su posición ya de hacia un lado. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer, con esto nosotros podemos hacer un modelado de un personaje sin tener que trabajar de manera repetitiva, siempre y cuando el personaje sea asimétrico. Esto es bastante útil para ahorrarnos tiempo. Bien, vamos a eliminar este cubo y vamos a crear otro con Shift más A, Mesh y un cubo. Bien, ahora vamos a ir a otro de los modificadores más importantes y probablemente de los más usados. Y vamos aquí, añadir modificador, generar, y este modificador se llama Subdivision Surface. Que al aplicarlo inmediatamente vamos a ver el efecto que tiene, que hace que los vértices o los lados que conforman este cubo se reduzcan, es decir, redondea la forma. Si nosotros entramos al modo tabulador, podemos ver que el cubo sigue ahí, pero nosotros hemos puesto este modificador por encima que suaviza la forma de este cubo, pero no está aplicando
lo que es la transformación de manera destructiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos acceso a lo que son los puntos de aquí adentro. Por ejemplo, no puedo tocar yo lo que es este vértice de acá, como pueden ver. Si nosotros queremos acceder a ellos, no podemos, porque el transformador no está aplicado. En cambio, nosotros podemos manipular lo que son los puntos del cubo original. Por ejemplo, de esta manera se puede modificar el transformador, pero no estamos modificando nada de aquí adentro. Si queremos modificar, lo vamos a ver ahora mismo, pero antes que nada, primero tenemos estas opciones a la hora de aplicar cualquier subdivisión o cualquier tipo de modificador. Tenemos este botón que cuando lo apretamos no hace nada, porque esto básicamente solo afecta al render. Nosotros cuando aplicamos un render, es decir, sacamos una imagen de lo que hemos modelado o hemos creado, lo va a sacar tal cual como se ve en el viewport. Pero si nosotros desactivamos esto, nos va a sacar el render de manera que solo se va a ver este cubo, ¿verdad? Y aprovechando esta función, esta solo afecta en el render, esta parte de acá, y esta otra afecta en el viewport. Es decir, cuando nosotros desactivamos podemos ver la forma original, y cuando lo volvemos a activar tenemos la parte de la subdivisión. Estas subdivisiones se pueden hacer mucho más. Por ejemplo, podemos ver que de este lado de este cubo, de un lado que tenía una cara, la dividió en 4. Si nosotros aumentamos en niveles de división o niveles de viewport, podemos ver que nos lo va a hacer mucho más redondeado. Es decir, de un cuadrado vamos a pasar a un redondo perfectamente pulido, siempre y cuando nosotros aumentemos este número de divisiones. Pero esto es bastante acorde al nivel de procesador que tienes o de la computadora que tienes para trabajar, porque esto consume bastantes recursos. Entonces bien, vamos a trabajar con el que es por defecto, que es 1. Y lo siguiente, para nosotros poder tocar los vértices de aquí adentro, le podemos dar a este botón que es On Cache, que nos da acceso a los vértices de adentro sin nosotros aplicar el generador. Esto es bastante importante. Nosotros podemos tocar algunos vértices, no todos de adentro, sin afectar o sin aplicar lo que es la subdivisión. Bien, con este botón de acá. Ahora, nosotros si queremos aplicar la subdivisión, tenemos en esta flechita de acá que dice un botón de Apply. Pero este botón solo podemos hacerlo en el modo de objeto. Volvemos al modo objeto con tabulador y le damos clic aquí y aplicar. Ahora sí, este cubo ha pasado de ser un cubo a convertirse en este objeto con más vértices. Pasamos al modo de edición y ahora podemos tener acceso total a todas estas subdivisiones que hemos hecho con el modificador. Es decir, lo hemos aplicado ahora de manera destructiva. Antes estábamos de manera no destructiva, como si fuera una capa nomás. Teníamos acceso al cubo original, pero ahora ya no, porque lo hemos aplicado. Es decir, hemos cambiado la forma desde un modificador. Bien, vamos a volver a lo que es esta subdivisión. Control Z, Control Z, Control Z. Y como les iba diciendo, nosotros vamos a aprender un poco más sobre esto. Nosotros cuando subdividimos, el programa genera estas subdivisiones o estos contornos a partir de los edges o vértices que están más cerca. Es decir, a menos edges o círculos haya, el suavizado será mucho más contrastado. Si nosotros añadimos un corte, por ejemplo con la herramienta de Loop Cut o con Control R, por ejemplo aquí al medio, pueden ver que esta forma se ha hecho mucho más cuadrada, porque hemos añadido un nuevo corte y hay menos factor que hace contraste con el programa a la hora de detectar dónde tienen que hacer las curvas o las subdivisiones. Muy bien, de manera rápida, con Control R, que es básicamente este loop, y con clic derecho nosotros podemos definir dónde queremos que se haga este loop. En este caso pueden ver, cuando yo estoy arrastrando el loop o el corte que estoy creando, pueden ver aquí,
se nos va moviendo el lugar hacia donde se está amoldando este cubo. Por ejemplo, antes estaba en el medio. Si yo lo llevo a un lado, el cubo deja de redondearse tanto y se hace un poco más tosco. Lo dejo ahí y como pueden ver se hizo una forma más cuadrada, pero sigue teniendo esa redondez. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de los cortes. La subdivisión trabaja a partir de los cortes, edges o vértices que se le asigna. Por ejemplo, vamos a crear otro corte hacia este otro lado y como pueden ver la subdivisión está afectando a este lado. Bien, es bastante intuitivo de aprender. También podemos hacerlo de manera horizontal, como pueden ver en este lado de arriba, y de manera hacia abajo. Y como pueden ver, de lo que era un cubo hemos pasado a lo que es un cubo redondeado con esto, lo que son las subdivisiones. Muy bien, esto podemos aplicarlo o podemos suavizarlo mucho más con esta opción de verlas o dividir en más partes. Como pueden ver, está aquí. Con clic derecho podemos añadir un Shade Smooth y se suaviza un poco más. Bien, básicamente es esto en lo que consiste la subdivisión. Es bastante intuitivo, no es tan difícil de entender y cuando lo dominas te sirve para, o puedes aplicarlo a varias cosas. Muy bien, con esta parte de la subdivisión ya aclarada, vamos a empezar con lo que es una escultura de una calavera, sobre la cual vamos a trabajar con diferentes herramientas de esculpido más en profundidad. Esta calavera vamos a hacerla a partir de un cubo. Creamos con Shift más A un cubo y a este cubo le vamos a poner una subdivisión. Generamos su subdivision surface y esperamos que cargue. Bien, perfecto. Una vez hecho ya este cubo, lo que vamos a hacer es entrar al modo edición y vamos a empezar a hacer unos loops de corte más o menos. Vamos acá, vamos a hacerlo más o menos a esta distancia. Vamos a hacer otro por acá y vamos a ir haciendo 8 cortes tanto de manera horizontal como vertical. Hacemos otro acá y otro acá al medio, puede ser. Y con Alt vamos a seleccionar el modo de líneas y vamos a tratar de mover un poco más abajo esta línea de acá para sacar a partir de aquí unos ojos. Con Alt de igual manera esta parte de acá, vamos a subirlo un poco más a este lado y de igual manera con Alt todo este sector, con Alt todo este sector, con Alt igual este sector y lo vamos a bajar. Ahora bien, con la herramienta de polígonos vamos a seleccionar lo que son estos polígonos del centro. Con Shift vamos a hacer lo que es un insert con la tecla I. Vamos a tratar de que sea de manera proporcional, más o menos a esa altura. Lo mismo con este otro lado, seleccionamos y con la tecla I vamos a hacer un insert hacia adentro, más o menos a ese lado. Bien, una de las cosas que también quería mencionarles a la hora de crear estas formas con insert o extruidas, para nosotros poder generar aquí una forma de ojos, lo que tenemos es un add-on para redondear esta forma de acá. Normalmente dándole clic derecho se ejecuta este add-on, pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar y de momento no nos aparece. Nos vamos a ir a lo que es el edit, vamos a preferencias y vamos a buscar en add-ons el add-on de Loop Tools y lo vamos a activar. Yo ya lo tengo activado y este add-on, que es lo que hace cuando hacemos clic derecho, como pueden ver, antes no nos salía esta opción y tenemos la opción de círculo, lo que nos convierte esta selección que hemos hecho en un círculo para poder ya extruirlo de manera más perfecta, porque nosotros teníamos otra opción de hacerla con puntos, es decir, seleccionamos este punto, lo movemos acá, este otro punto lo movemos acá, este otro punto, etcétera, etcétera.
¿verdad? Pero eso es una forma imperfecta de hacer todo esto. Entonces nosotros optamos por seleccionar todo este sector y primero comprobamos que esté bien dentro de una forma y le damos clic derecho, Loop Tools, y le damos a curva o círculo en este caso. Y a pesar de que sale un poco así, lo vamos a tratar de inyectar de esta manera con la herramienta de rotación. Vamos a tratar de llegar ahí a un punto medio. Y bien, esa sería una de las de los lados. Bien, lo siguiente con esto lo mismo, Shift, clic derecho, Loop en círculo, y lo vamos a inyectar con la rotación. Esto lo podemos hacer un poco más pequeño con escala para que no sea muy excesivo. Lo mismo con este otro lado. Podríamos trabajar con un Symmetry, pero de momento lo vamos a hacer así a ojo. Y una vez hecho esta forma de acá, la vamos a meter hacia adentro para crear la cavidad de los ojos, ¿verdad? Lo mismo de este lado, seleccionamos con Shift y lo metemos para la cavidad de los ojos. O también otra forma de que sea una calavera más con una forma más exacta, podemos simplemente seleccionar ambos ojos y con la tecla o el control E con el que vamos a extruir, en este caso vamos a calcular lo que es el eje Z, apretamos la E y sobre la Z, o en este caso el eje X, perdón, apretamos la tecla E y se va a hacer hacia adentro y queda una forma un poco más bonita. Y bien, vamos a aplicar lo que es esta transformación porque nosotros queremos trabajar con los polígonos puros que hemos creado con la subdivisión. Entonces entramos al modo objeto, le damos a la flechita y aplicamos. Entonces con esta forma ya creada, lo siguiente y bueno, la parte final de esta introducción a lo que es la escultura son los pinceles. ¿Cómo entramos al modo de los pinceles o los brush? Nosotros con tabulador entramos al modo edición y salimos al modo objeto. Pero cuando apretamos tabulador y nos vamos hacia el lado izquierdo con el mouse, vemos distintos modos que tenemos. Aquí está el Object Mode, Edit Mode, y aquí abajo está el modo de escultura o Sculpt Mode, que nos abre todas estas opciones de acá. Otra manera de entrar es, como todos sabemos, aquí arriba en esta flechita desplegable. Y bueno, tenemos todos los tipos de pinceles que vamos a ir aprendiendo y experimentando. Lo recomendable de esto es ir probando uno por uno, ya que son bastante intuitivos, son bastantes pinceles que podemos ir probando uno por uno. Por ejemplo, uno de los más usados es, si no estoy mal, este de Grab, que hay varias variantes, el cual sencillamente pincha un punto de lo que es el modelado y lo saca hacia afuera, es como que lo estira. Nosotros en los pinceles tenemos esta área de trabajo, que también puede ser llamada área de influencia, que podemos ampliar con este valor de aquí, con el radio, que como pueden ver se hace mucho más grande y tiene un agarre más agresivo. Pero como en Blender se trabaja con atajos de teclado, apretando la tecla F reducimos este círculo o esta área de influencia al tamaño que nosotros queramos. Esto es más práctico y simplemente apretamos la F y arrastramos el mouse de izquierda a derecha y se va reduciendo a la medida que queremos. Bien, es así de sencillo. Nosotros de aquí podemos ir dando forma a lo que es el modelado. Otro tip también que les puedo indicar es de la simetría dentro de lo que es el modo edición. En lugar de añadir una simetría como modificador en esta parte de la derecha, tenemos la simetría que está aquí, que es una simetría como por decirle que ya le estamos aplicando dentro del modelado. No es como una modificador que hay que vamos a tocar sus valores todo y hasta que no lo apliquemos no lo estamos destrozando. Pero cuando aplicamos, por ejemplo, en el eje Y esta simetría y movemos esto, se va a mover en los dos lados.
esto ya está aplicado, no es necesario ir a ningún lado y aplicar. Sin embargo, con la diferencia que tiene con el modificador es que el modificador hay que aplicarlo, ¿bien? Entonces, como les iba diciendo, eso simplemente es para nosotros ir trabajando de manera pareja. Lo que son los pinceles siempre trabajan con lo que es los vértices, los puntos, los vértices, ¿verdad? Entonces pueden a partir de aquí ir tocando, ir trabajando con lo que es la figura del esqueleto. Tenemos lo que son estas figuras de acá que hacen que se hunda un poco más. ¿Y qué ocurre por detrás? Nosotros tenemos que ver la malla para ver qué es lo que está ocurriendo. Para esto nosotros activamos la herramienta de Wireframe que nos sale acá. Activamos el Wireframe para tener las herramientas o los vértices detectados, y seguimos esculpiendo, y al activar el Wireframe nosotros podemos ver lo que estamos afectando del modelo. Como pueden ver, miren cómo se está deformando esta parte, al igual que esta parte. ¿Por qué? Porque estamos con simetría. Bien, nosotros cuando hacemos deformaciones tan agresivas como esta es la que acaban de ver, tenemos opción de uno de los pinceles que también es de los más usados, que es el Smooth. Vamos a buscarlo aquí, Smooth, que sería este de acá. Este lo que hace es que suaviza los puntos que hemos modificado muy agresivamente. Podemos bajarle la fuerza para que sea un poco más ligero. Y bien, más o menos sería esa parte. Podemos ir modificando un poco más lo que es la profundidad de este esqueleto. Como les digo, siempre trabajamos sobre los vértices y vamos haciendo lo que es el estiramiento y todo lo que queramos. Podemos hacer como más redondito aquí arriba con con las distintas herramientas que tenemos acá. Bien, es algo bastante intuitivo, es cosa de ir aprendiendo, ir probando y practicando, ¿verdad? Porque esto de los pinceles es algo bastante práctico para trabajar y realmente es útil a la hora de ir modelando y creando nuestros personajes. Bien, y lo suavizamos y bueno, hemos hecho totalmente un desastre, pero es cosa de ir jugando. Bien, otro tip que les puedo dar es en el modo edición. Nosotros podemos agarrar por ejemplo un punto y moverlo hacia afuera. Esto lo que genera es que se deforma el objeto, el modelo, ya que estamos trabajando en todos los ejes. Si queremos que esta configuración trabaje únicamente dentro de los edges y no altere tanto la forma, apretamos G y G, dos veces G, y lo que hace es que este punto se mueve, pero únicamente restringiendo su movimiento horizontal o verticalmente. Bien, esto es bastante útil saberlo, ya que manejar estos puntos con esa precisión es muy útil más adelante. Entonces, esto sería la parte de lo que es la escultura, toda la parte básica que deben saber. Y como les digo, siempre tienen que practicar para poder guardar todos estos conocimientos y poder tener una noción más práctica de lo que es el modelado. Muy bien, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.